Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dígame cuando lo tenga. Amén. Y queremos dar gracias a Dios porque el hijo de Carolina está mejor, ¿verdad, Carolina? Ustedes saben, tuvo un accidente allá en Colombia y tuvieron que hacerle cirugía, pero gracias al Señor pues está mejor. Se estuvo orando mucho ahí por él y hemos visto la mano de Dios obrando. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dígame, por favor. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias por esta tu palabra, la Biblia. Rogamos y suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en esta exposición. Habla a nuestros corazones, Señor. Ministranos, quita lo humano y lo terrenal y sé tú hablando a cada alma aquí presente y a todos aquellos que nos siguen por el internet. En el nombre de Jesús rogamos esto. Amén. Amados hermanos en Jesucristo, cuando nosotros leemos esta porción de la Biblia, podemos darnos cuenta en los dos primeros versículos que Pablo hace una introducción, hace una presentación y al mismo tiempo saluda y una introducción a su epístola. Y aquí hay algunos elementos que nosotros debemos considerar porque son importantes. Primero, la persona que está escribiendo es Pablo. Y si usted se da cuenta en el versículo número 1, él expone ante la iglesia a la iglesia a la cual escribe cuál era su posición ante los ojos de Dios y ante los ojos de dicha iglesia. Y esa posición, ese ministerio es de apóstol o enviado de Dios. Por el resto de la Biblia nosotros sabemos que es el apóstol a los gentiles. Y esto es muy importante porque la fe cristiana está fundamentada sobre la enseñanza de Jesucristo y también de los apóstoles y profetas, como dice otro texto de la Biblia. Por tanto, Pablo va a hablar con autoridad y los que le van a escuchar tienen que recibir lo hablado por él como algo venido de Dios, porque nosotros sabemos que los apóstoles, los profetas y nuestro Señor Jesucristo hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo dicho por ellos es palabra de Dios, debe de ser recibida como palabra de Dios, debe de ser creída, debe de ser aceptada, debe de ser vivida, debe de tomarse en cuenta, debe de ser tomada en cuenta por cada uno de los creyentes de Éfeso y también por nosotros. ¿Y por qué digo por nosotros?
Por la sencilla razón de que nosotros compartimos la misma condición de hijos de Dios que los creyentes de Éfeso. Compartimos al mismo Señor Jesucristo. Somos parte del mismo cuerpo que es la iglesia. Somos parte de la gran familia de Dios. Y es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que va a decir el libro de los Efesios fue dado para ti y fue dado para mí también. O sea, no es exclusivo de la gente de este lugar. Acto seguido, él pues da su saludo, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y inmediatamente él entra en materia. Y quiero que vea ahí el versículo número 3. Y si usted se da cuenta, Jesús comienza su discurso o el desarrollo de su carta con una expresión de alabanza a Dios. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él expresa su adoración a Dios el Padre. Y al mismo tiempo nos invita a que nosotros expresemos adoración al Dios y Padre. Y que tengamos en cuenta las obras de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por la cual él dice, bendito sea Dios el Padre, es porque la gran realidad que él ha vivido, que él ha creído, que ha experimentado, que está enseñando y que además la ha experimentado todos los creyentes de Éfeso y que también la hemos experimentado tú y yo si hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, es que ese Dios y Padre al cual él bendice y da adoración, también nos ha bendecido a ti y a mí. Y lo ha hecho de una manera extraordinaria. Y quiero que lea ahí el texto en el versículo 3. Dice que nos bendijo. Y usted se dará cuenta, si sabe un poquito de gramática, que está hablando en primera persona del plural. Bendijo a los creyentes de Éfeso, también lo bendijo a él como apóstol. Bendice a toda persona que cree en Jesús. Y dice, con toda bendición. Y mira qué hermoso esto, toda bendición. Quiere decir que la manera en la cual hemos sido bendecidos no es una manera parcial, no ha sido en parte. Ha sido una bendición que es total. La plenitud de toda la bendición de Dios, la plenitud de la bendición de Dios ha sido dada a tu vida y a mi vida. O sea que nosotros somos un pueblo plenamente bendito, plenamente bendecido por Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, generalmente cuando nosotros hablamos de bendiciones, inmediatamente nos viene a la mente el problema económico resuelto, el problema de salud resuelto, los conflictos familiares resueltos, los conflictos laborales, nos viene a la mente la providencia divina desde el punto de vista material. Y es que nosotros no acabamos de aceptar la realidad que hay bendiciones que son mayores y mejores y más importantes que las bendiciones terrenales y las físicas. Y esas son las bendiciones espirituales. Y es que nosotros la gran realidad es que aunque vivimos sabiendo que vamos a la eternidad y con la mente puesta en la presencia de Dios, en el reino de los cielos, de alguna manera seguimos aferrados a estas cosas terrenales. Seguimos aferrados a lo material. Seguimos aferrados a esta vida que la gran realidad la llevamos miserablemente. Porque uno dirá, bueno, pues yo no estoy enfermo, porque eres joven, deja que te pasen los años. Vas a ver lo que te va a empezar a ocurrir. Sí, vas a ver lo que va a empezar a ocurrir. El más adulto aquí, ¿está sin dolores o con algún dolorcillo por ahí? Porque es que eso causó el pecado en nuestra vida. La consecuencia de la degeneración física también. Por eso morimos.
Y seguimos aferrados a estas cosas. Y estas cosas nos entristecen, nos preocupan, nos afligen, a veces nos estresan. Y es natural que nos pase porque somos humanos imperfectos. Pero ahora, escuche esto. Cuando todas estas cosas te ocurran, usted debe pensar en la mejor de las bendiciones que Dios te ha dado, en la plenitud de las bendiciones que ya Dios te ha dado por medio de Jesucristo. Y esas bendiciones no son terrenales, no son materiales, no son físicas. Pueden serlo, porque Dios puede sanar, Dios puede proveer, etcétera, etcétera. Pero hay algo que va mucho más allá, que es de mucho mayor, que es de mucho, de mayor valor, que es de mayor estima y que tiene que ser de mayor estima por nosotros como pueblo de Dios. Y esas son bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. O sea, en los cielos. Son bendiciones espirituales y son bendiciones que son celestiales. Y mire, hermanos míos, no olvidemos que lo terrenal perece, se acaba. Está previsto que desaparezca. Porque el cielo y la tierra, dice la Biblia, pasarán. El hombre hoy podrá construir la más preciosa casa con el mejor de los materiales, previendo que dure eternamente, pero al final perecerá. No cometamos el error de enfocar nuestra vista, de enfocar nuestra vida, en las cosas terrenales. No cambie lo celestial y lo espiritual por lo terrenal. Esto perece, aquello perdura. Este viejo hombre, dice Pablo, se desgasta, pero el de adentro, el interior, se renueva de día en día. Y de hecho, cuando Jesucristo aparezca en gloria y suene la final trompeta, los que estén vivos en ese momento, dice la Biblia, que seremos transfigurados juntamente con Él en el aire, y que los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo como glorificado. Cuando esto terrenal se vista, esto corruptible se vista de incorrupción. Vaya, ya hay que oyéndome por ahí. ¿Se da cuenta de la magnitud de estas cosas? Nos ha bendecido, hermanos, con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahora quiero preguntar esto. ¿Acaso no es mejor las bendiciones en el reino de los cielos que no las terrenales? Dice que Jesús dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan, háztelos en el cielo, porque allí estas cosas no van a tener poder ni efecto sobre los tesoros celestiales. Ahora, la pregunta del millón aquí es, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales con las cuales Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro por la fe en Él nos ha bendecido? Cuando vamos al versículo 4 podemos encontrar la primera de ellas. Y aunque esta es una bendición, y usted se dará cuenta que el apóstol Pablo da las bendiciones y después añade más y más y más, o sea que es una bendición que trae implícita otras bendiciones. Pero la primera de estas bendiciones, que es espiritual y que es celestial porque viene de Dios, es que nos escogió en Él. Dice, o sea que la primera bendición es el hecho de la elección. La elección que realizó Dios. Porque lo interesante es que nosotros nos pasamos la vida pensando de que nosotros elegimos a Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y tú no pudiste elegir a Dios porque dice el versículo 4 que esa elección de Dios en Cristo fue antes de la fundación del mundo. Y déjeme decirle algo. Ni usted ni yo estábamos antes de la fundación del mundo porque ni usted ni yo somos eternos. Antes de la fundación del mundo solo existía Dios. O sea que cuando solo Dios existía y usted no había hecho ni bien ni mal,
ya Dios te había elegido en Cristo. Y eso conforta nuestra alma, hermanos. Y eso nos motiva y nos debe motivar a honrar a Dios y vivir para la alabanza de su gloria. ¿Por qué? Porque la gran realidad es que a causa del pecado presente en nuestra vida, ni tú ni yo merecíamos ser elegidos. Es más, si Dios no te hubiera elegido, Dios no hubiera sido injusto, porque tú estarías recibiendo la justa justicia, lo que realmente merece por causa del pecado, que es la muerte. Entonces, ¿se da cuenta usted que es alguien especial? Usted es un escogido de Dios en la persona de Jesucristo, porque fuera de Cristo no hay tal cosa, en la persona de Jesucristo, dice la Biblia. O sea que el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, en su economía entra en un consejo y decide elegir. ¿Qué vio en ti y en mí digno de elegirnos? Nada. Por eso dice la Biblia que la elección fue según el puro afecto de su voluntad. Y eso es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque la elección fue hecha con un propósito. Responde a un propósito divino. Y dice el verso 4, para que fuésemos. ¿Quiénes? Los escogidos. ¿Fuésemos qué? Santos. ¿Y qué más dice? Y sin mancha delante de Él. Pensemos en esto. Para que fuésemos santos, o sea, apartados del mundo para Dios. Recuerde que el hombre en su condición de pecado no puede estar en la presencia de Dios, ni hereda la presencia de Dios. Dice el libro de Isaías que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice la Biblia que por cuanto todos han pecado están separados de la gloria de Dios. Y cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó con ellos? Dios los ¿qué? Los expulsó del paraíso, de su presencia. Quedaron separados. Y vino sobre ellos ¿qué? La muerte. La muerte que merecían, porque Dios había advertido que si comían del fruto prohibido, morirían. Por eso dice la Biblia que por causa del pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Por cuanto todos pecaron. Y eso es una verdad que no podemos ignorar, porque a causa del pecado merecíamos el infierno, a causa del pecado merecíamos la muerte. Y pese a todas estas cosas, Dios en su infinita bondad, en su amor y en su misericordia, decide elegirte para imputar la justicia de Cristo en tu vida, lavándote con su sangre preciosa todos tus pecados, a fin de hacerte partícipe de la gloria eterna y del reino de los cielos. Amén. Aún cuando ni tú ni yo lo merecíamos. Amén. Entonces, cuando yo pienso en lo que Dios ha hecho y que es obra de Dios, no nuestra, porque por las obras de la ley dice la Biblia que nadie se salva. Dice que por la gracia somos salvos por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, y que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces esto es una gran bendición, que Dios me ha hecho partícipe de la salvación, porque si me aparta del mundo para sí, significa que queda desligada mi vida de todo el mundo, del diablo, de la carne. Significa que fui arrebatado de las manos del maligno y apartados para Dios. Ahora, apartados no solo para gozar de un estado de salvación, porque apartado o santificado o ser hecho santo es también para servirle. Es también para servirle. En el Antiguo Testamento, cuando apartaban al sacerdote o al profeta, ¿qué hacía? Lo ungían y lo consagraban, lo apartaban para esto. Y dice la Biblia que por medio de Cristo Dios nos ha hecho a nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. O sea que Dios nos eligió para santificarnos,
limpiarnos de todos nuestros pecados por medio de la sangre del Cordero, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y nos ha consagrado como ministros suyos para que vivamos por alabanza de su gloria, sirviendo a todos los santos a través de nuestros dones. Entonces la bendición no es solamente el haber sido elegido para salvación, el haber sido santificado, sino que junto con esto viene la bendición de ser hecho un ministro de Cristo. Con esto viene la bendición de ser facultado por la obra sobrenatural del Espíritu Santo para que yo pueda ser un instrumento de bendición ante Dios y para con mis hermanos en la iglesia. Por eso dice la Biblia, ama a Dios con todo tu alma, mente y corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué podemos amar a Dios y al prójimo? Porque en la bendición de haber sido apartado para Dios, Dios nos da la facultad de poder adorar a Dios, vivir para la alabanza de Dios, pero también servir aquí a mi hermano. Entonces, la bendición de haber sido elegido y santificado, debe motivarme al crecimiento espiritual. Debe motivarme a vivir de tal manera que en todo lo que yo haga honre a Jesucristo. Debe motivarme a un carácter cristiano. Debe motivarme a renunciar a la vida cristiana mediocre, a la vida cristiana pasiva, a la vida cristiana cultural, vamos a decir así. Que mi vida sea traspuesta de una vida que viene a la iglesia el domingo y se acabó y me desligo de todo lo que tenga que ver con Dios, y ser puesta en armonía con lo que Dios ha hecho por mí. Bendecirme por medio de Cristo para que yo sea un instrumento de Cristo. Para eso me santificó y me apartó. Para que sea instrumento, embajador de Cristo en este mundo. Dice la Biblia que somos embajadores en nombre del Rey. Por tanto, eso implica romper con comodidades, eso implica renuncia, implica sacrificio aquí en la tierra. Pero, escuche esto, hacer todo esto trae bendiciones en los cielos. Porque cuando tú decides responder en obediencia al llamado, a la razón por la cual Dios te escogió, vas a estar acumulando tesoros en el reino de los cielos. Y esos tesoros nadie te los va a poder ni quitar ni corromper. Pero para que eso sea tuyo, tú tienes que asumir con responsabilidad tu condición de santo en la tierra. Dios te eligió para santidad, hermano. Eso significa que ya tu vida y mi vida no tiene parte con lo mundano, con lo terrenal, con lo diabólico, con las cosas de este mundo. Por eso dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y eso debe invitarnos a nosotros a hacer un balance en mi vida. ¿Qué áreas necesito todavía santificar? ¿Qué áreas necesito apartar? Para que mi vida toda esté plenamente consagrada al Dios que me escogió en Jesucristo. Y que lo hizo pensando en mí. Para que sea yo sin mancha. Y esto tuvo un precio caro. Porque a ti y a mí no nos costó nada. Pero a Dios le costó la sangre de su Hijo. Entonces somos benditos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si hubiéramos tenido que pagar nosotros, no hubiéramos podido, ni con el más mínimo de nuestros pecados ahí en la cruz, hubiéramos perecido. ¿Se da cuenta de la bendición espiritual de la cual ha sido hecho partícipe, hermano? Entonces esto tiene que moverme a vivir para la alabanza de su gloria. Por eso esa es la esencia de la vida cristiana, vivir para honrar a Cristo. Vivir para honrar a Cristo. Vivir de tal manera que aunque Cristo no me diera nada por el mero hecho de ser Dios, yo le honré. Hay una segunda bendición. La podemos encontrar en el versículo 5 y 11.
Ya vimos que nos eligió antes de la fundación del mundo, que fue conforme a su voluntad. No había nada que hubiéramos hecho, que fue en la persona de Jesucristo y que fue para la alabanza de su gloria. Pero ahora dice el 5, en amor. La elección fue en Cristo, fue en amor. Fue trazando para tu vida y mi vida, para la vida de los efesios, para la vida tuya, un destino. En amor, habiéndonos predestinado, o sea, trazando previamente un destino para tu vida y mi vida. ¿Y cuál es el destino de Dios para tu vida y mi vida? Que fuéramos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta adopción también es según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay muchas cosas y mucha tela por donde cortar. Primero, la elección es basada en el amor. Ahí está, pastor, el amor que yo tuve a Cristo cuando creí en Él. Espérate, la Biblia dice que Él nos amó primero. Y la Biblia lo que dice es, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y la Biblia lo que dice en Romanos 5:8 es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por. Entonces, ese texto no está hablando de tu amor. Ese texto está hablando del amor de Dios en la persona de Jesucristo en favor tuyo y mío. Se da cuenta que toda la gloria entonces le pertenece a Dios. Porque es Dios y solo Dios el que hizo esto. Habiéndonos predestinado. La palabra en sí mismo implica que trazó previamente para nosotros nuestro destino. Entonces fíjense, aquí está la otra bendición. ¿Cuál es la bendición? Ser predestinados para ser hijos de Dios. La gente en el mundo dice, todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. La Biblia dice que los que no han creído en Cristo son hijos de ira. Son hijos del diablo y tienen al diablo como padre. Eso es lo que dice la Biblia, no se vengan a pelear conmigo. Son hijos de condenación por causa del pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón de piedra, quitándolo y poniendo uno de carne, como dice el profeta, y nos regeneró, convenciéndonos de juicio, justicia y pecado, dándonos el entendimiento y la sabiduría para comprender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el sacrificio perfecto y eficaz que quita el pecado. El Espíritu Santo nos convence de nuestra condición de perdido y nos hace ver en Jesús al Salvador. Produce la fe por medio del Evangelio en nuestra vida y es ahí cuando usted libremente cae arrepentido ante los pies del Salvador. ¿Y qué pasa cuando usted cree? Dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre y a los que le reciben, Dios le da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero todo esto llegó a acontecer porque Dios en su infinita bondad, en el amor de Cristo y en su misericordia, antes de la fundación del mundo, decidió y previó todo para que tú llegaras a estar en esta condición. Entonces, quiere decir que si yo era por naturaleza hijo del diablo, hijo de ira, hijo de condenación, por medio de Jesucristo, Dios deshizo esa atadura. Y prácticamente lo que hace es esto: nos quita la patria potestad. Le quita al diablo la patria potestad sobre tu vida. Cuando usted creyó en Jesús, el Padre te adopta como su hijo. En la totalidad de todo lo que eso implica. Te hace su heredero. Te hace partícipe de sus bendiciones.
al adoptarte como tu hijo, como su hijo, se convierte en tu proveedor, en tu consejero. Y nosotros venimos a ser partícipes de todas las bendiciones que esto implica. El hecho de saber que mi descendencia no mendigará el pan, el hecho de saber que Dios perdona mis pecados, el hecho de saber de que Dios está a mi lado, que sus ángeles me cuidan, que me dirige, que me guarda, que cuando me equivoco también me aplica disciplina porque me ama y no quiere verme en condición de pecado. Y esa es la parte de Dios que muchas veces no nos gusta. Y sinceramente es la que más debería agradarnos. Porque es la que nos ayuda a crecer. Ahora, dice la Biblia, para adoptarnos hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, verdad y vida, nadie va al Padre sino por mí. Porque el medio para llegar a ser hijo de Dios es a través de quién? De Jesucristo. Por eso dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Y dice que esta predestinación y esta adopción fue según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Quiere decir que no fue porque Dios vio algo especial en ti. Porque tú y yo por causa del pecado no teníamos nada de especiales. Fue porque Dios fue misericordioso. Amén. Y eso debe hacernos retumbar. Porque si yo no merecía absolutamente nada de esto y todo lo que implica, y ahora me doy cuenta que he sido adoptado como hijo de Dios por medio de Cristo, y que creí en Cristo como Señor y Salvador, y que todo esto es el resultado de la obra de Dios, ¿soy yo bendito, sí o no? Y la pregunta es, ¿cómo voy a responder yo a esa bendición? ¿Qué espera un padre de su hijo siempre? Obediencia. Que el hijo sea un mala cabeza, un cuatrero, un ladrón. ¿Qué espera un padre de su hijo? Lo mejor, ¿verdad? El anhelo de todo padre es que su hijo sea obediente, que sea bien portado, que no ponga en vergüenza su condición de padre ni su familia. Los padres nos equivocamos educando a nuestros hijos, Dios no se equivoca. Ahí es donde está la diferencia, paternalmente hablando y humano. Y si nosotros como padres esperamos esto de nuestros hijos, cuánto más nuestro Dios, que es santo, 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 que por gracia nos adopta como hijo suyo, espera de ti de mí. ¿Se da cuenta por qué la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor? Por eso, el sabernos hijos de Dios debe motivarnos a vivir para alabanza de la gloria de Dios. Y cuando hablo de vivir para alabanza de su gloria, no me refiero a expresar alabanza por medio del canto como hacemos en el culto. Va mucho más allá. Porque Dios dice en su palabra, obediencia quiere y no sacrificio. Porque Dios se place en la obediencia de su pueblo. Y la obediencia a Dios no es limitación para la vida, al contrario, la obediencia a Dios produce bendiciones. La obediencia a Dios produce verdadera felicidad. Frutos. Te convierte en alguien fructífero. En alguien con calidad de vida. En alguien con vida abundante. En alguien de cuyo interior brotan ríos de agua viva. Entonces esto nos debe de hacer pensar. Y debe de llevarnos a mirar hacia nosotros mismos y decir, ¿en qué le he estado fallando a Dios y me he estado portando mal? Ahora yo quiero que usted piense en esto. Si Dios ha hecho todo esto por nosotros y nosotros decidimos vivir como se nos da la gana, no tomar en cuenta todo lo que Dios ha hecho, ¿cómo se le llama a una persona
a la cual usted le hace un favor y después no le agradece. Ingrato, ¿verdad? Si nosotros no vivimos para la alabanza de la gloria de Dios, en respuesta a todas las bendiciones que Dios nos ha dado, somos los más ingratos de la vida. Y es muy triste que el cristianismo hoy está lleno de ingratos. Y nos tomamos la fe con mucha liviandad, con mucha secularización, y le hemos puesto palabras técnicas a todo. Secularización, no, mundanalidad. Por eso dice, según el puro afecto de su voluntad. Mira el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia, evidentemente, con la cual nos hizo, ¿qué? Aceptables, aceptos ante el amado. O sea que usted y yo vinimos a ser alguien aceptable ante Dios. Alguien que se puede presentar ante Dios. Que puede entrar en el lugar santísimo. Gracias al favor inmerecido de Dios. Manifestado en Jesucristo, quien abrió el velo, rasgó el velo y abrió el camino vivo que nos lleva a Dios. No fue gracias a ti, fue gracias a su gracia. Amén. Porque no lo merecías. Y gracias a esa gracia, y parece una redundancia, pero no lo es, no solo fuimos hechos aceptables ante el amado, hay una bendición más. Mira el verso 7. Gracias a esa gracia tenemos redención por la sangre de Cristo. O sea, liberación, desatadura. De manera que podemos navegar para Dios. Gracias a esa gracia de Dios, tú y yo tenemos perdón de pecados. Según las riquezas, o sea, según la abundancia de la gracia de Dios. Quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos pecados cree usted que comete una persona en toda su vida? ¿Cuántos? Se da cuenta que si la gracia de Dios no fuera abundante, ninguno seríamos salvos. Entonces, gracias a su gracia abundante, tenemos perdón de pecados. ¿Cuántos pecados crees tú que vas a cometer en toda tu vida? Ya la sangre de Cristo los cubrió, los limpió, los quitó. Ahora, eso trae libertad, no libertinaje. Cristo no te ha hecho libre para que vivas como te dé tu gana, siguiendo las corrientes de este siglo. Cristo te ha hecho libre para que vivas para la alabanza de su gloria, desatado de toda atadura del diablo, desatado de toda atadura mundana, desatado de toda atadura del yo y de la carne, viviendo lleno del Espíritu Santo, viviendo para la alabanza de la gloria de Dios. Gracias a esa gracia de Dios que no merecíamos y sin embargo Él nos la da. Nos dio, dice el versículo 9, nos dio a conocer ¿qué cosa? El misterio de su voluntad. Si no hubiera sido por la gracia de Dios y porque Dios decidió revelarse a ti por medio de Jesucristo, tú y yo nunca lo hubiéramos conocido y no hubiéramos podido experimentar ninguna de estas bendiciones. Dice Jesús que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Porque es que esta revelación resulta ser que es también, dice el verso 9, según su beneplácito. Beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Quiere decir que Dios se propuso revelarse a tu vida por medio de Jesucristo para la salvación de tu alma. Dígame, ¿tiene peso esto para ti? ¿Sí o no? Se da cuenta que todo lo ocurrido en la cruz no es un simple latigazo, no es una simple corona de espinas, no es un clavo atravesando nada más. Hay mucho, mucho más. Y
todo lo hizo Dios pensando en ti, aun cuando no lo merecías. En ti. ¿Se ha puesto usted a pensar qué hubiera sido de tu vida si Dios no hubiera hecho esto por ti? Entonces, siendo que hay otros a los cuales Dios no le da estas cosas, ¿eres tú bendito sí o no? ¿Has sido tú bendecido con toda bendición espiritual en los cielos, sí o no? Entonces, ¿cómo le vas a responder a tu Dios como respuesta de agradecimiento por todo esto? ¿Viviendo cómo? Esto es importante. Dios había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, gracias a esa predestinación y a su gracia, hay otra bendición. Verso 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito, o sea que tu vida no es una casualidad, tu vida es un plan de Dios, es un diseño de Dios, responde a un propósito divino. Entonces esto debe motivarte a ti y a motivarnos a nosotros, motivarle a usted y a mí a buscar cuál es el plan y el propósito de Dios para mi vida. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que el plan de Dios para tu vida es llevar una vida cristiana mediocre? ¿Tú crees que el plan de Dios para tu vida es ser alguien que no testifica de Cristo? ¿Ser alguien que solo es un calientabancos? ¿O alguien que va a la iglesia por cultura? ¿O alguien que es indiferente a las necesidades espirituales de otro? Y así pudiéramos hacer una lista interminable. No, Dios tiene un propósito con tu vida. Por eso te ha dado dones espirituales, para que tú cumplas los propósitos de Dios. Y ahí es donde usted entonces tiene que venir delante del Padre y rogarle que le ilumine, para que le muestre cuál es su propósito contigo y te ayude a cumplir esos propósitos. Y lo interesante es que estos propósitos, este plan divino, esta herencia, y se ve la vida con propósito como una herencia. Mire el verso 11 al final. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, y vuelve a hacer énfasis en esto, según el designio de su. O sea que tú no merecías tampoco esta herencia, y Dios quiso dártela por su voluntad, no porque vio nada en ti que te hiciera merecedor. Quiere decir que tu vida es enriquecida en Dios por medio de la obra de Cristo. Ya tú no eres un vil pecador ni un miserable. Ahora eres el hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. No eres cualquier cosa. Eso significa que no puedes comportarte tampoco como cualquier cosa. Por eso Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Y todo esto, toda esta bendición, todas estas bendiciones, toda esta herencia, todo esto responde a un fin. Mira el verso 12. Que seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Para que seamos para alabanza de su gloria. Quiere decir que nuestra vida toda debe de glorificar a Dios, debe de traer culto a Dios, debe traer alabanzas a Dios. Cuando tú y yo nos involucramos en las cosas del mundo, eso no alaba a Dios, alaba al diablo. Cuando tú y yo cedemos ante las tentaciones de la carne, eso no alaba a Dios, eso te alaba a ti, te convierte en un ídolo. Cuando tú y yo nos convertimos en seguidores de hombres, eso no alaba a Dios, eso alaba a ese hombre. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria. Y el Señor dice: no servirás a dos señores. Por eso la vida del cristiano es una renuncia a todo lo terrenal y a lo mundano.
Cuando tú y yo nos hacemos fanáticos de una religión en particular o un grupo religioso, pensando que ese grupo religioso es lo exclusivo, estamos elevando a esa religión al nivel de Dios y también se vuelve un ídolo, y eso no honra a Dios. Porque la honra a Dios es un estilo de vida personal de obediencia a Dios. ¿Y quiénes son los que debemos vivir para la alabanza de su gloria? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora hay una última bendición. Porque hay más, y fíjense, con toda bendición, y aquí están solo algunas, hay muchísimas más. Por una cuestión de tiempo no puedo seguir, yo quisiera, pero... Y dice, en él también, como diciendo, oye, Efesios, ya has pensado en todas estas bendiciones, hay más. Hay más para ti y para mí. También, dice ahí, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? El texto lo dice, el evangelio de la salvación, de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, porque nada de esto está desligado del evangelio de Cristo. Y cuidado, porque hay algunos grupos religiosos que enseñan que la elección y la predestinación es según el consejo soberano de Dios, pero no necesariamente en Cristo. Eso es una herejía. Es en Cristo siempre. La vida es cristocéntrico todo el tiempo. Habiendo creído en él, en lo que él hizo, en lo que él realizó en la cruz, en lo que él es. ¿Qué pasó con tu vida y mi vida? Hay otra bendición aquí. Habiendo creído el evangelio, ¿qué pasó? ¿Fuimos qué? No lo escucho. Fuimos sellados. O sea, se nos puso una marca. El sello implica varias cosas. El sello es la marca particular, por ejemplo, de una institución. Usted se gradúa de la universidad y a usted, de la universidad que usted se gradúa, le van a entregar un diploma, y ese diploma tiene ¿qué? Un sello oficial que dice: esta universidad reconoce que fulano de tal es especialista en esto. En medicina, cuando usted se gradúa y tiene un sello que dice de medicina, bueno, voy a ir a buscar trabajo como doctor ahí en el taller de la esquina de mecánica. No le van a dar trabajo, porque usted no está acreditado como doctor, ¿verdad? Un sello da acreditación. Por eso los documentos oficiales siempre son ¿qué? Con el sello oficial de la institución acreditado para emitirlo y que le da valor al documento. Bueno, pues el Espíritu Santo es el que nos marca, es el que nos da valor como hijos de Dios. Los sellos también eran inviolables. Cuando el gobierno sella una casa, por ejemplo, ¿qué pasa con el que rompe el sello? Está violando algo. En la tumba de Cristo se puso un sello, no podía ser violado. Cuando usted viola el correo antiguamente, la estampilla que hoy tenemos en una esquina, esa era lo que cerraba. No tenía pegamento que nosotros... No, el sello pegaba aquello. Era de cera, era inviolable. Era la marca personal de la familia que lo enviaba. Por ejemplo, el ganado también se sella, se marca. Está la vaca en el camino y usted dice: oh, esa es la vaca de Araceli, debe llevársela porque tiene su marca. El diablo tiene su marca y su sello, 666. ¿Sí? Y lo voy a poner. Pero los hijos de Dios también tenemos nuestra marca. Y dice que fuimos sellados. Eso significa que pertenecemos a Dios. ¿Se da cuenta de esta bendición? Usted ahora pertenece a
a Dios. Y dice la Biblia que estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Dice la Biblia que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos marcados como propiedad de Dios. ¿Con qué fuimos marcados? No con tinta, que se puede alterar. No con cera, que se puede romper o quemarla y cambiar la marca. No con fuego como la vaca, porque usted puede cortarle ese pedazo a la vaca y poner la marca en otro lugar y es suya. Fuimos marcados con el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el cual es todopoderoso. Jesús dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Ahora, esa marca, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, dice el texto, y ahí hay otra bendición más, es las arras, la garantía de nuestra herencia. Es lo que garantiza mi futuro. ¿Se da cuenta entonces que la garantía no es terrenal? Es espiritual y es celestial. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque tiene esta garantía. Por eso tú y yo lo podemos todo en Cristo, porque tenemos esta garantía. Por eso nadie nos va a poder arrebatar el reino, porque el Espíritu de Dios es quien garantiza nuestra herencia. Y el demonio, el mundo y la carne no puede contra el Espíritu de Dios. Amén. Y esta garantía no es temporal. No es como la del carro cuando usted va y lo compra de 0 millas, que a las 100.000 millas, o a las 10.000, que sea, o cada vez te dan menos. Las garantías cambian. O como el seguro médico que cambia. Esta garantía no cambia, no caduca. Porque Dios es inmutable. Porque Dios es fiel en cumplir sus promesas. Porque Dios, a diferente de nosotros, es fiel. Y dice que esa garantía es hasta la redención de la posición adquirida. Recuerde que nosotros fuimos salvos del pecado. Estamos siendo librados del pecado. Y plenamente en el cielo seremos sin pecado. O sea, hasta que lleguemos a este punto de entrar en la presencia de Dios, el Espíritu Santo garantiza nuestra posición de hijos de propiedad de Dios. Por eso nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Se da cuenta usted de la magnitud de la bendición que tiene? ¿Cuánto ha hecho tu Padre por ti? Tu Padre Dios por medio de Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Ahora, ¿se ha dado cuenta que es la plenitud del Dios Trino haciendo estas cosas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo esto vuelve ahora aquí para alabanza de su gloria. Entonces el hecho de haber sido sellado con el Espíritu y ser hecho partícipe de esta garantía debe movernos también a actuar de tal manera que el nombre de Dios sea alabado y glorificado en mí. Entonces, se equivocó Pablo cuando dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No se equivocó. Esto es lo que eres tú, esto es lo que soy yo. Entonces, hermanos, porque Dios nos escogió para ser santos y sin mancha, porque Dios nos predestinó para ser hijos suyos
y ser hecho partícipe de su herencia. Y porque Dios nos selló con su Santo Espíritu, garantizando la plenitud de nuestra redención, es que nosotros debemos de vivir para bendecir a Dios con un estilo de vida que en todas las cosas traiga gloria y honra al nombre del Trino Dios. Amén. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, la Biblia. Ella es viva, es eficaz. Hemos meditado en ella. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que cada momento nos recuerde de cuántas bendiciones hemos sido hechos partícipes. Y suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos ayudes en nuestras debilidades, a fin de que podamos conducirnos de tal manera que en todas las cosas sea glorificado tu nombre. Oramos por todos los aquí presentes y los que nos siguen en internet, para que, oh Padre Celestial, cada uno de nosotros, al valorar estas bendiciones, pueda vivir para la alabanza de tu gloria. Ahora, oh Padre, nos proponemos recordar lo que hiciste por nosotros a través de Jesús. Como tu Hijo amado vino al mundo, habitó entre nosotros, hizo hombre, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y viene pronto. Y lo hacemos de la manera en que tú nos has mandado. Al partir todos del pan y comer de este pan y al beber de la misma copa. Señor, en el nombre de Jesús, nos proponemos hacer esto también. Dirígenos. Amén.